A continuación vamos a definir los logaritmos. La definición matemática es que el logaritmo en base a del número b, siendo a mayor que 0, es el exponente x al que hay que elevar a para obtener b. Y matemáticamente se escribe así. Pero puede resultar complicado entender esta frase. Voy a poner un ejemplo para intentar aclarar exactamente qué es un logaritmo. Un logaritmo realmente lo que nos da es la siguiente idea. Si yo les dijera a ustedes que tenemos 3 elevado a un número y que eso me da igual a 9, yo creo que inmediatamente todos sabríamos que esta x de aquí tendría que ser 2, x igual a 2. Bueno, pues instintivamente lo que acaba de suceder es un logaritmo. La operación matemática que hay detrás de eso es un logaritmo. Es adivinar a qué exponente tengo que elevar una base para que me dé un número. Como ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 110 que aparece en esta hoja. Dice calcular el logaritmo en base 5 de 125. Si yo lo escribo según la definición anterior, según esta expresión de aquí, entonces podríamos decir, bueno, pues el logaritmo en base 5 de 125 es un número x que yo a priori no conozco. Pero yo lo que sí sé es que 5 elevado a x me tiene que dar 125. Por lo tanto, lo escribo así: 5 elevado a x me tiene que dar 125. A priori, este número no sabemos, no tiene la misma base que este. Por tanto, debo conseguir la misma base. Para ello, se me ocurre factorizarlo. Si yo lo factorizo, sé que 5 me da 25, 5, 5, 5, 1. Por tanto, veo que 125 se puede escribir como 5 al cubo. Si yo lo sustituyo, me dice que 5 elevado a x tiene que ser igual a 5 al cubo. Y para que estas dos cosas sean exactamente iguales, al tener la misma base, x no le queda más remedio que valer 3. Por tanto, x es igual a 3. Y tengo la solución del logaritmo. Por tanto, puedo escribir como que el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Y tendría la solución del logaritmo. Esto se puede utilizar para calcular cualquier logaritmo que se nos ocurra. Por ejemplo, vamos a ver el a del ejercicio 111. Me dice que el logaritmo en base 3 de 243, que lo calcule. Bien, yo parto de la definición del logaritmo y yo sé que esto es igual a un número, que no sé cuál es. Pero también sé que 3, que es la base, elevado a x, me tiene que dar 243. Si yo el 243 lo factorizo, por ejemplo, entre la base, que es 3, me daría 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Me daría que 243 es 3 elevado a 5. Por tanto, igualando, me saldría que 3 elevado a x es 3 elevado a 5. Y inmediatamente se ve que x es igual a 5. Por tanto, la solución del logaritmo es 5. Bueno, hemos visto un caso sencillo de logaritmo. A menudo no es tan evidente y no es tan fácil calcular un logaritmo.
podemos encontrar complicaciones. Y vamos a ver un tipo de variante de este tipo de ejercicios que nos pueden complicar un poquito. Por ejemplo, vamos a hacer el apartado D del 111. Si aplicamos, en este caso, la definición de logaritmo, esto nos daría igual a x, un número que no conocemos, ¿no? Entonces empezamos a operarlo, voy a ponerlo por aquí, y por la definición de logaritmo yo sé que la base 9 elevado a x me tiene que dar 27. Bueno, pues lo escribo así matemáticamente. Bien. Y como primer detalle, igual que en el ejercicio anterior, nos damos cuenta de que la base no son las mismas. Por lo tanto, debemos conseguir las mismas bases. Y como en el ejercicio anterior, pues la primera tendencia es a factorizar el número. Si yo empiezo a factorizar, pues empezaría por 3, 9, 3, 3, 3, 1. Me doy cuenta que 27 es 3 al cubo. ¿Bien? Cuando yo lo sustituyo, se me queda de la siguiente forma. Siguen sin tener la misma base. Esta es 9 y esta es 3. Cuando eso pase, pues tenemos que ver si este también se podría factorizar. Y evidentemente se puede factorizar porque 9 es 3 al cuadrado. Por tanto, lo puedo poner como 3 al cuadrado elevado a su vez a x me tiene que dar 3 al cubo. Es decir, esta parte de aquí es el 9 que tengo aquí. Y la x sigue elevando al 9. Por tanto, si solucionamos esto de aquí, que es una potencia de una potencia, donde se multiplican los exponentes, pues nos daría 3 elevado a 2x, tiene que ser igual a 3 elevado al cubo. Y ya hemos conseguido que tengan la misma base. Pues para que estas dos expresiones sean iguales, como dice aquí, que esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, pues teniendo la misma base, lo único que queda es que los exponentes sean iguales. Por tanto, 2x tienen que ser igual a 3. Y de aquí, despejando la x, obtenemos que es igual a 3 medios. Siendo esta la solución del logaritmo. Es decir, el logaritmo en base 9 de 27 es igual a 3 medios. Dentro de los ejercicios de logaritmo nos podemos encontrar variantes. Una de ellas es, por ejemplo, calcular la base en vez de calcular el exponente. Como ejemplo vamos a hacer el ejercicio A del 112. Nos dicen que el logaritmo en base A, que no lo conocemos, de el logaritmo en base A de 1 es igual a 4. Bueno, como no sabemos la base, pues lo que se nos ocurre o lo que debemos hacer siempre en este tipo de ejercicios es colocar la definición de logaritmo. Por la definición de logaritmo yo sé que A elevado a 4 me tiene que dar 1. Bueno, pues lo escribo así, tal y como lo he dicho. A elevado a 4 me tiene que dar 1. Bueno, para resolver esto hay que recordar pues algunos trucos o algunas herramientas matemáticas que debemos utilizar o debemos conocer. La primera de ellas es que hay que saber que cuando tenemos una expresión que tiene un igual en medio, todo lo que hagamos a la izquierda, si lo hacemos de la misma forma a la derecha,
pues la expresión matemática no cambia. Es decir, todos los cambios que yo haga en esta parte, si los hago en esta parte también, pues la expresión no cambia, sigue siendo igual. Bien, pues vamos a intentar quitar este 4 de aquí para que se nos quede la A sola. Y lo que se me ocurre para quitar este 4 es multiplicarlo por un cuarto. Pues entonces haría lo siguiente. A la cuarta elevado a un cuarto. Por lo tanto, eso mismo hago en la parte derecha de esa expresión. Cuando yo hago esto, al multiplicar esta parte de aquí, que estos dos exponentes se multiplican, se me quedaría a elevado a 4 cuartos, tiene que ser igual a 1 elevado a un cuarto. A elevado a 4 cuartos, pues es a elevado a 1, o lo que es lo mismo a. Por lo tanto, a es igual a 1 elevado a un cuarto. Y 1 elevado a un cuarto es 1. Lo cual ya tenemos la solución. También es evidente que cualquier número elevado a 4, para que nos dé 1, pues evidentemente tiene que ser 1, porque no puede ser otro. No puede ser 2, porque 2 elevado a 4 es mayor que 1, ni 3, porque 3 elevado a 4 es mayor que 1. Evidentemente tiene que ser 1. En este caso es muy fácil. Pero vamos a ver el caso B. De la misma forma que el anterior, planteamos la ecuación o la expresión del logaritmo. El logaritmo nos dice que a, que es la base elevado a 4, me tiene que dar raíz de 3. Bueno, pues yo lo escribo así, exactamente. A elevado a 4 me da raíz de 3. Aquí lo que debemos hacer es expresarlo en potencia. Esta raíz de 3 debemos expresarla en potencia para ir teniendo algo ya más claro. Pues lo hacemos así, ¿no? A elevado a 4 es igual a 3 elevado a 1 medio. Y ahora vamos a aplicar lo mismo que hicimos aquí, en este apartado. Y bueno, para quitar este 4, se me ocurre multiplicarlo por un cuarto. Por lo tanto, si lo hago a la izquierda, lo hago también a la derecha. Y escribiéndolo, pues tendría a 4 por un cuarto, sería igual a 3, un medio por un cuarto. Como dije antes, hay que recordar que si todo lo que hago a la derecha lo hago también, todo lo que hago a la izquierda lo hago también a la derecha, la igualdad no varía. Por tanto, obtengo ya el resultado que estaba buscando. A es igual a 3 elevado a 1 octavo. Otra variante puede ser que nos dan la base, nos dan el exponente, pero no nos dan el número. Ese es el caso del apartado C y el D del mismo ejercicio. Nos dan la base, nos dan el exponente y no nos dan el número. Bueno, pues este digamos que puede ser un caso de lo más sencillo. Siempre aplicando la definición de logaritmo, yo sé que la base, que es 3 elevado al cuadrado, tiene que ser igual a b. Bueno, pues aquí es evidente y se ve claramente de que b es igual a 9. No puede ser otra cosa, porque 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, b tiene que ser 9. En el caso D, se operaría de la misma forma, aplicando la definición de logaritmo. Sabemos que la base, que es 5 elevado a 0, tiene que ser igual a b. Y como se sabe, cualquier número elevado a 0, pues nos da la unidad.
Por tanto, en este caso, b tiene que ser igual a 1.